Bien, respecto a punto 2, métricas y KPIs, tenemos que tener en cuenta que un KPI es un indicador clave en el desempeño del negocio, el cual nos sirve para poder medir el éxito o fracaso de las acciones de marketing. Es decir, el KPI es un objetivo que nos va a medir si el rendimiento del negocio, si el negocio está bien o está mal. Y es un KPI crítico que tenemos que revisar continuamente. Y es el más importante de nuestro negocio. Por ejemplo, si somos un e-commerce, el KPI principal puede ser, por ejemplo, las ventas, ¿no? Tenemos que estar monitorizando continuamente cuántas ventas tenemos, por ejemplo, el revenue, los ingresos que tenemos en el e-commerce también puede ser un KPI, el coste por adquisición, puede ser importante tener en cuenta cuál es el coste por adquisición, cuánto nos está costando conseguir una venta, ¿no? O la tasa de conversión, ¿no? Cómo las visitas que generamos en nuestro sitio web se convierten en ventas. Esas son métricas bien importantes que, como son métricas que sirven para medir el rendimiento del sitio web o del negocio, pasan a ser KPIs, que significan Key Performance Indicator, ¿no? Indicadores del rendimiento del performance de un sitio web o de un activo digital. En cambio, una métrica es una medición la cual no es clave, pero sí que nos sirve para realizar el seguimiento de la acción que mide. Por ejemplo, los clics, saber cuántos clics tenemos en una campaña digital, cuál es la tasa de clic, el CTR, cuáles son el número de sesiones que tenemos, cuál es la tasa de rebote. Todo esto son métricas que son, digamos, son importantes para tener en cuenta, para hacer el seguimiento de cómo evolucionan las campañas, pero digamos que no es un KPI crítico, ¿no? O sea, podemos tener muchos clics, pocos clics, pero lo importante aquí, por ejemplo, sería cuántas ventas tenemos en un e-commerce, ¿no? Es importante saber las sesiones, las visitas que tenemos en el sitio web, pero lo importante es cuánto nos cuestan las ventas, ¿no? Por eso la diferencia entre un KPI y una métrica. Cuando tenemos, por ejemplo, una serie de métricas y una serie de KPIs, lo importante es saber dentro del embudo de conversión cómo se adaptan las métricas para cada fase del embudo. No es lo mismo una métrica de upper funnel que una métrica de middle funnel que una métrica de lower funnel. Entonces, por ejemplo, en un e-commerce, las métricas críticas, los KPIs de seguimiento, son KPIs de lower funnel. Son KPIs como, por ejemplo, la tasa de conversión, la venta, las transacciones, son KPIs que están en la fase de conversión, en la fase de lower funnel, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, una estrategia no un e-commerce, sino, por ejemplo, somos una marca de consumo masivo, cuyo objetivo, por ejemplo, no es tener una tienda online, ¿no? Esas marcas que salen en televisión, que tienen grandes presupuestos, por ejemplo, no tienen modelos de negocio donde tienen e-commerce, ¿no? Su modelo de negocio es impactar mucho en upper funnel a usuarios mediante redes sociales, mediante campañas en televisión, para que el usuario, cuando vaya a un supermercado a comprar productos de alimentación o de aseo o de cualquier tipo del sector de consumo masivo, piensen en esa marca y compren esa marca. Por lo tanto, es un modelo que basa la exposición digital para generar una intención de compra, pero en un modelo totalmente offline, ¿no? Entonces, allí, por ejemplo, ese tipo de negocios, el KPI ya no es un KPI transaccional, no es un KPI de lower funnel, sino al revés, es un KPI de upper funnel. Estamos hablando, por ejemplo, de alcance, impresiones, visualizaciones de un video. ¿Cuánta gente es alcanzada por un anuncio de televisión? Esa es una métrica que pasa a ser un KPI para una marca de consumo masivo. Una marca de consumo masivo bien conocida como, por ejemplo, Coca-Cola, su KPI principal no será las ventas en e-commerce porque no tiene un modelo basado en un e-commerce. Tiene un modelo basado en que la gente vea la marca por televisión, vea la marca en todas partes y luego vaya a comprar una bebida refrescante y se compre una Coca-Cola y no otra marca. Entonces, su KPI, por ejemplo, es el alcance. ¿A cuánta gente llegan impactando con su mensaje? En cambio, un e-commerce de retail, su KPI principal serán las ventas. Una empresa de seguros que tenga presencia en Internet, su KPI principal serán las cotizaciones. Y una marca de coches que tenga un formulario de contacto para pedir un test drive, por ejemplo, su KPI principal serán los envíos de formulario, los registros de personas interesadas en hacer un test drive. Entonces, cada una de las métricas o KPIs se pueden ubicar en diferentes fases del embudo de conversión. Por eso, en el punto 3 vamos a hablar de métricas y KPIs por fases del embudo. Si pensamos en el embudo de conversión, como hablábamos que tiene 3 fases, la fase del upper funnel o top of the funnel, la fase del middle funnel o middle of the funnel y la fase del bottom of the funnel, el BOFU o el lower funnel. Cuando hablamos, digamos, de estas tres fases, pero ya no en la fase, digamos, hablando con anglicismo, sino lo traducimos a español, estamos hablando de la fase de branding o awareness, de reconocimiento de marca,
Estamos hablando de la fase de consideración, donde se generan estrategias de tráfico web, y la fase de performance o de conversión, donde tenemos las ventas, ¿no? Las transacciones. Entonces, en esta fase, cada una de las fases del embudo tiene una serie de métricas y KPIs asociados. Por ejemplo, cuando estamos en la fase de upper funnel, la fase de reconocimiento de marca, se trabajan estrategias donde el usuario, la marca, da a conocer sus productos mediante campañas de alcance, cuyo objetivo es llegar a mucha gente, pero no esperando una reacción adecuada, digamos, no esperando una reacción más que solamente llegar al usuario. No esperas que el usuario genere ningún tipo de reacción a ese anuncio, no esperas que el usuario haga un clic en un anuncio, no esperas que el usuario genere una acción. El único objetivo de esa publicidad es llegar al máximo número de gente. Son campañas de alto impacto, campañas que salen masivamente en redes sociales, son campañas que salen en televisión. Su objetivo es llegar al máximo número de personas y que la gente hable de esa marca. Por eso son campañas de marca, campañas de branding, campañas de reconocimiento. Y en esas campañas de reconocimiento, cuando hablamos de métricas y de KPIs, por ejemplo, un KPI de una campaña de consumo masivo, como decíamos, podría ser justamente el alcance. ¿A cuánta gente llego, impacto con mi publicidad? Y cuando hablamos de métricas, en este caso podríamos hablar de varias métricas que pueden ser importantes y depende del negocio, una de estas métricas podría llegar a ser un KPI. Pero en este caso, ¿qué métricas podemos hablar en Upper Funnel? Por ejemplo, vistas de un video, impresiones de un banner, alcance, ¿no? Pero en este caso el alcance sería el KPI y, por ejemplo, vistas e impresiones podrían ser métricas de upper funnel. Cuando estamos en la fase de consideración, digamos que el usuario ya ha visto, ha sido impactado por un anuncio en upper funnel y está en la fase de consideración. En esta fase el usuario está considerando comprar nuestro producto, pero todavía no le estamos diciendo que lo compre, solamente le estamos mostrando la oferta que hay. Entonces, en esta fase de consideración donde el usuario compara precios, compara productos. Entonces, por ejemplo, en una búsqueda en Google de un vuelo a París, un usuario que está buscando vuelos a Bogotá, vuelos a Madrid, vuelos a Londres, va a estar abriendo diferentes pestañas del navegador, va a estar abriendo diferentes sitios web y va a estar comparando, está considerando con cuál marca se queda para hacer su compra final. Entonces, está en la fase de consideración. En este caso, ese tipo de campañas lo que buscan, ya no estamos hablando de una campaña de upper funnel que lo que busca es dar a conocer y llegar a mucha gente. Estamos hablando de una campaña de consideración. En este punto, lo que busca la gente, lo que buscan las marcas es que la gente vaya a su ecosistema digital. Entonces son campañas de tráfico. Se buscan objetivos de tráfico, que la gente haga clic en un anuncio que ha visto en redes sociales o en Google y acceda al destino, que en este caso es una página web. Lo más normal es una página web, ¿no? Entonces, queremos que el usuario haga un clic en el anuncio y vaya a nuestra página web. Por lo tanto, son campañas de tráfico. Y en este ecosistema donde tenemos campañas de tráfico, hablamos, por ejemplo, de un KPI de clics, usuarios, visitas. ¿Cuánta gente llega a mi sitio web? Ese es el KPI principal de una fase de consideración. ¿Cuánta gente llega a mi sitio web? ¿Cuánta gente deja sus datos en un formulario? ¿Cuánta gente accede desde una campaña de Google o Facebook a mi sitio web? Ese es el KPI principal, ¿no? Las visitas, los usuarios. KPIs secundarios, que serían métricas, no serían KPIs. El KPI es el indicador principal que te dice si la fase de consideración está bien trabajada, que en este caso serían usuarios que llegan a mi sitio web. ¿Qué métricas habrían en la fase de consideración? Por ejemplo, clics, el coste por clic en una campaña de digital como Google o Facebook, la CTR, la tasa de clic, cuánta gente ve en un anuncio y hace clic en el anuncio, ¿no? Todo eso serían métricas cuyo KPI sería, por ejemplo, las sesiones que se generan de acceso a la página web. Y finalmente, cuando estamos en la fase de conversión, en esa fase de conversión, lo que nosotros queremos es que el usuario compre el producto. Entonces, aquí es donde estamos hablando ya de esos KPIs que, por ejemplo, en un e-commerce son KPIs de ventas. Si estamos midiendo la transacción, cuánta gente llega a un sitio web de comercio electrónico y compra un producto, ¿no? Aquí estamos en la fase de performance, ventas. Hablamos de consecuciones de ventas, hablamos de coste por adquisición, hablamos de tasa de conversión, hablamos de registros, de conversiones, generar acciones que tienen valor para un negocio. Y en este punto, el KPI principal podría ser justamente ese, ¿no? El KPI de ventas, KPI de transacciones, KPI de conversiones, de leads generados, de tasa de conversión. ¿Y qué métricas podrían estar asociadas a estos KPIs de ventas? Pues, por ejemplo, el valor medio del ticket en el carrito de compra, la tasa de rebote de gente que sale del carrito. Ese tipo de métricas serían métricas cuantitativas, cualitativas de la fase del lower funnel,
que tendrían que ver con el KPI principal, que en un e-commerce podrían ser las ventas, en una empresa de seguros podría ser los envíos de un formulario para una cotización de un seguro, y en una marca de consumo masivo, por ejemplo, que no tenga un modelo e-commerce, un KPI de conversión, por ejemplo, de una marca de consumo masivo, hemos dicho que es de upper funnel, ¿no? Pero en la fase de conversión, por ejemplo, pues una marca de consumo masivo que tuviera una página web quizás querría medir cuánta gente, la calidad del tráfico. Entonces estaríamos hablando, por ejemplo, de una conversión de calidad de tráfico. Cuánta gente llega y cómo es el tráfico, la calidad de ese tráfico que entra en la página web, porque luego ese tráfico es el que va a ir a la tienda física y va a comprar ese producto.